días. En este encuentro, en esta clase número 3, vamos a tratar el tema de la estructura narrativa. Continuamos leyendo también los capítulos de El extraño caso del Dr. Jekyll. Bueno, vamos a ver que todos los relatos narrativos, así sean cuentos, una novela, una leyenda, todos presentan esta estructura narrativa básica. Como ustedes ven, aquí hay un marco narrativo donde encontramos la situación inicial, el conflicto y la situación final. El marco narrativo, en este marco es donde se presentan los personajes, el lugar, el tiempo o la época en que transcurren los hechos. En los relatos de horror, estos datos son muy importantes ya que contribuyen a crear el ambiente propicio para que irrumpa el horror. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde se ve el marco narrativo en que se presentan los personajes, se sitúan los hechos y se expone la situación inicial. Las situaciones iniciales antes del conflicto. Bueno, aquí también tenemos otro esquemita más para aclarar un poco más esta estructura narrativa. Tenemos la situación inicial, donde se plantean los primeros hechos del relato, las primeras acciones anteriores al conflicto, como dije hoy, pero fíjense que aquí en el cuadrito se expresa que bueno, esta situación inicial es una situación de equilibrio. En esa situación inicial se presentan, como ya dijimos, personajes, tiempo, lugar y es lo que conforma el marco. Luego la flecha que va descendiendo hacia abajo nos muestra que hay una complicación y una resolución. Este es el centro del relato. Y el desenlace final o la situación final nuevamente vuelve a un equilibrio. Bueno, el conflicto. Nosotros habíamos leído ya el primer caso, que era el incidente de la ventana, donde también ustedes tuvieron que hacer una actividad donde pusieron, ¿no?, la situación inicial, que es cuando se presentan estos dos señores, Utterson y su primo, que están paseando y se detienen frente a la casa de Jekyll y lo encuentran a Jekyll en una de las ventanas. El conflicto se da cuando se ve una especie de transformación en el rostro de Jekyll, donde ellos, Utterson y su primo, salen huyendo. Esa sería la situación final. Bueno, aquí tenemos que el conflicto se produce cuando a los deseos de los personajes se les opone algo que quiebra el orden inicial. Por eso los conflictos pueden producirse de tres maneras: entre personajes que quieren lo mismo para sí o que desean cosas opuestas. También el otro tipo de conflicto es cuando entre un personaje y su situación. Y el tercer tipo de conflicto es entre el querer y el deber, por ejemplo, cuando un personaje desea algo pero no puede conseguirlo porque no debe hacerlo. Aquí, en este, vamos a utilizar un lápiz para marcar. En este esquemita ustedes van a ver los tipos de conflicto. Van a ver que aquí tenemos el conflicto interno, donde el personaje duda de sí mismo. O sea, tiene un conflicto con él mismo, con sus acciones, con sus actitudes, con su identidad. Después tenemos los conflictos de relación, donde el personaje se enfrenta a otros personajes que son antagonistas. Y tenemos también los conflictos sociales, cuando se enfrenta a varios personajes o a una organización en sí. Y el conflicto cósmico, que es el hombre versus una fuerza superior o algún fenómeno. Y el situacional, de situación, que es el conflicto versus la naturaleza o algún accidente que tiene él en sí. Bueno, y finalmente terminaríamos aquí con la situación final.
En la situación final, que es el desenlace, se presentan las acciones que cierran el conflicto, dando lugar a un nuevo orden, que acá nosotros vemos que puede haber dos tipos de finales. El primero es el final abierto, cuando es que el desenlace final de la historia queda en un pleno suspenso. Nosotros nos quedamos con un incógnito. ¿Qué es lo que sucedió? Nos da para pensar y para dejar abierta nuestra imaginación a ese final. Y luego tenemos un conflicto, un final cerrado, cuando el desenlace resuelve el problema. Puede ser de manera positiva o negativa. Por otra parte, todo texto, toda obra tiene un doble tipo de comunicación. En estos textos literarios hay un doble circuito comunicativo. Nosotros ya hemos estudiado, ustedes ya han estudiado en otros momentos, que en el circuito hay un emisor, un mensaje y un receptor, que hablan un mismo código, una misma lengua y se pueden comunicar de esa manera. Bueno, en este caso, en los textos literarios tenemos el circuito real, que es en que el emisor es el autor. En este caso, nuestro autor, el que estamos abordando nosotros, es Stevenson. Y los destinatarios son los lectores. Los lectores somos nosotros. Y el mensaje es el texto de la obra. En este caso, nosotros leímos ya El incidente de la ventana y hoy vamos a leer un nuevo capítulo que es el relato del Dr. Lanyon, el capítulo 10. Bueno, el circuito ficcional es cuando el emisor es el narrador, que puede ser un personaje que está contando la historia, lo que le pasa a él. Y aquí, en este esquemita, también está justamente también detallado lo que recién les acabo de decir, el autor real, que es el escritor, el autor implícito del personaje, el narrador, el texto del relato. Fíjense cómo la flechita indica: autor real, autor, personaje, texto. Y luego tenemos las actividades. Como les acabo de decir, lo que vamos a comenzar haciendo nosotros ahora es, vamos a leer el capítulo 9, perdón, que es el relato del Dr. Lanyon. Ustedes ya saben que pueden ingresar a ese enlace que está aquí, el enlace que yo les acabo de dejar. Pueden entrar ahí, hacer clic ahí y se van a encontrar con el capítulo que vamos a leer. Y si no, lo otro que pueden hacer es descargar el PDF que les envía. Bueno, voy a comenzar a leer. El relato del Dr. Lanyon. Después de cometer horrorosos crímenes, Mr. Hyde descubre su secreto frente al Dr. Lanyon, un rico caballero londinense, amigo del Dr. Jekyll. En una carta que Utterson lee después de su muerte, y la de Jekyll, Lanyon revela estos secretos. Apenas habían resonado por todo Londres las campanadas de las 12 de la noche, cuando llamaron con mucha cautela a la puerta de la calle. Acudí personalmente a la llamada y me encontré con un hombrecito agazapado entre las columnas del pórtico. ¿Viene de parte del Dr. Jekyll?, pregunté. Me contestó que sí, con un gesto de cortedad. Y cuando le rogué que entrase, se volvió para dirigir la mirada hacia las sombras de la plaza. No lejos de allí se veía a un policía que avanzaba en nuestra dirección con su linterna encendida. Creí observar que mi visitante, al ver aquello, sufrió un sobresalto y se apresuró a entrar. El individuo aquel, que de semejante manera, y desde el momento mismo de su entrada, despertó en mí lo que llamaré, porque no encuentro otras palabras, una curiosidad llena de repugnancia. Vestía de manera que habría convertido a cualquier persona corriente en objeto de risa.
Aunque sus ropas eran de muy buena calidad y de dibujos sobrios, resultaban desmesuradamente grandes para él, en todo sentido. Los pantalones le caían como colgajos. La cintura del saco le quedaba por debajo de las caderas y el cuello le cubría los hombros. Lo curioso del caso es que una vestimenta tan cómoda estuvo muy lejos de moverme a risa. Me compadecí de la ansiedad expectante del individuo y quizás me haya dejado llevar también por mi curiosidad, cada vez más grande. Ahí lo tiene, señor, le dije, señalándole con el dedo el cajón que se hallaba en el suelo detrás de una mesa, cubierto con una sábana. Saltó hacia él, pero luego se contuvo y se apretó el corazón con la mano. Oí rechinar sus dientes por efecto del movimiento convulsivo de sus mandíbulas. Su rostro era tan espantoso que sentí el arma por su vida y por su razón. Él me dio las gracias sonriendo y con una inclinación de cabeza me dio una pequeña dosis de la tintura roja y le agregó uno de los polvos. La mezcla, que tomó al principio un color rojizo, adquirió un color más vivo. Conforme se disolvían los cristales, entró en una perceptible efervescencia y empezó a despedir vapores humeantes. Cesó de pronto esa efervescencia y la mezcla cambió a un color escarlata, que luego se fue difuminando hasta quedar convertido en un color verde pálido. Mi visitante, que había seguido tales transformaciones con impaciencia, sonrió, colocó el vaso encima de la mesa, se volvió y clavó en mí una mirada escudriñadora, diciéndome: y ahora vamos a lo que queda por hacer. ¿Será usted prudente? ¿Querrá dejarse guiar? ¿Se conformará con que tome este vaso en mi mano y salga de su casa sin hablar más? ¿O lo domina sobre todo el ansia de satisfacer su curiosidad? Entonces se llevó el vaso a los labios y bebió el contenido de un solo sorbo, y se sostuvo de esa manera, mirando con ojos desorbitados e inyectados de sangre, jadeando con la boca muy abierta, y mientras yo lo miraba, me pareció que tenía lugar un cambio, que adquiría más volumen. De pronto su cara se ensombreció, sus rasgos daban la impresión de difuminarse y alterarse. Un instante después, me puse de pie, como impulsado por un resorte, di un salto hacia atrás, hasta apoyar la espalda en la pared. Levanté el brazo como para protegerme del prodigio y mi espíritu se hundió en el terror. ¡Oh Dios!, grité. ¡Oh Dios!, repetí una y otra vez. Allí, ante mis ojos, pálido y embargado de emoción, medio desmayado, tanteando con las manos en el aire, como un hombre que acababa de resucitar, estaba Henry Jekyll. Bueno, acabamos de leer este relato, que realmente es un relato de terror que nos deja expectantes, y vamos a ver las siguientes actividades que vamos a resolver. Luego de que hayan ustedes leído nuevamente la lectura en sus carpetas, van a ir respondiendo estas preguntas. ¿Qué podemos considerar inexplicable en la novela y de qué modo se explica? Justifiquen su respuesta con citas textuales. ¿Qué logran ustedes ver en este capítulo que acabamos de leer? El relato del doctor Lanyon, este doctor que confiesa luego de la muerte del doctor Jekyll, confiesa todo esto que él vivió, la transformación de un hombrecito llamado Mr. Hyde, un hombre terrorífico, horrible, que se transforma ¿en quién?
es el doctor Jekyll, que ya era un hombre muy anciano, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener que responder allí con todo esto que hemos leído, ¿qué podemos considerar inexplicable en la naturaleza? ¿Y de qué modo se puede explicar? Luego tienen que mencionar los elementos del circuito ficcional en el relato del Dr. Lyman. Completen lo que va entre paréntesis. Yo les voy dando una ayudita, fíjense. Acá ustedes tienen el doble circuito comunicativo. Tenemos por un lado el circuito real, que ya lo dijimos hoy, lo explicamos, donde el emisor es el autor, o sea, el señor Stevenson, Robert Louis Stevenson. El mensaje es la obra que estamos leyendo, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y los destinatarios, ¿quiénes seríamos? Ya lo habíamos dicho hoy. Luego tenemos el circuito ficcional, donde tenemos el emisor, que es ¿quién? El narrador. En este caso es un personaje narrador el que está hablando. ¿Quién era? ¿Cómo se llama? El relato del doctor Lyman. ¿El mensaje cuál es? El mensaje que nos da el doctor Lyman. ¿Qué es lo que nos está contando él? Ese sería el mensaje. ¿Y los destinatarios quiénes son? ¿Quiénes son los que van a leer ese mensaje, este relato del doctor Lyman? ¿A quién él se lo está comentando? Bueno, esas serían las actividades que ustedes van a tener que enviar y van a tener que terminar con otra actividad, con otras actividades como las siguientes. Las primeras que vamos a ver aquí es citen expresiones del texto que sean equivalentes a cada una de las siguientes palabras. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho alguna actividad semejante a esta? Pero con la palabra terror. Bueno, ahora ustedes van a tener que citar de este texto que hemos leído expresiones que hablen de la repugnancia. ¿Se acuerdan que el doctor Lyman dice que siente cierta repugnancia cuando lo ve a este hombrecito, a Mr. Hyde, cuando lo ve entrar a su casa? La deformidad que tenía este señor. Entonces ustedes van a escribirlo, van a transcribir a las expresiones. El peligro, él siente peligro, siente que hay peligro, y la transformación que se sucede en este hombre, ¿no? En Mr. Hyde, que se termina convirtiendo en el Dr. Jekyll. Por otro lado, van a tener que señalar en el relato la situación inicial, cómo comienza, el conflicto, cuándo se da el conflicto, y la situación final. Y luego lo van a tener que escribir en su carpeta, sistematizado y sintetizado. Van a tener que sintetizar con sus propias palabras. No van a tener que copiar todo. En el relato, en la hoja, en el PDF, ustedes lo van a marcar con color, pero en situación inicial, conflicto y situación final, pero luego van a tener que transcribir con sus palabras. Bueno, chicos, hasta ahora ustedes han tenido que resolver distintas actividades y han tenido que escribir un relato de terror con la imagen que yo les mandé. Todo eso yo se los he pedido que ustedes lo escriban en computadora porque les comento que nuestro proyecto final va a ser escribir una antología. Así que estos relatos que ustedes tienen que escribir los vamos a incorporar a la antología. Y a los que les guste dibujar, los invito a también que dibujen, porque vamos a hacer un concurso de etapas para esta antología. Bueno, y acá les dejo esta idea. Yo quiero, yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Para que ustedes no se desanimen y para que, bueno, logren poder terminar todo con éxito. Bueno, espero sus producciones y los veo del otro lado. Muchas gracias.